También lo que vamos a ver es la disminución de la frecuencia, que esto en general es más entendible porque la gente lo vive de una manera más cercana, es decir, más consciente, es decir, que tiene o no deseo, y posibles cambios en la eyaculación, donde en realidad lo que podemos encontrar es que en el momento donde la persona está por eyacular, muchas veces lo que pierde es este aviso, este preaviso. Entonces muchas veces termina eyaculando sin sentir que lo va a hacer, es decir, sin un aviso consciente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el orgasmo, la diferencia de goce entre una persona de 18 años y una de 80 es casi ínfimo, es decir, el goce sigue estando siempre a lo largo de la vida y por eso la sexología lo que nos remarca es que no tenemos por qué abandonar este goce, lo que tenemos que saber es acostumbrarnos a una razón de medida que va a ir cambiando y que tiene mucho que ver con nuestra fisiología, pero también tiene que ver con nuestra capacidad interpretativa, nuestra capacidad y nuestra capacidad social de interpretación. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de que los varones nos tenemos que definir por hacer, como dice una feminista inglesa, Julia Cole, dice que los varones hacemos caja. En realidad, ¿qué significa hacemos caja? Que parece que cada vez que tenemos relaciones sexuales decimos una más, una mujer más, una relación sexual más. ¿Por qué? Porque en realidad todavía tenemos esta cuestión casi cuantitativa de que tenemos que mostrarnos hombres, y tenemos que definirnos como hombres, y esta es una situación que a veces nos termina pesando. Bueno, entonces, las demandas de género son mucho más exigentes para el varón en términos generales. En realidad, la mujer, cuando muchas veces ya no puede tener relaciones, no lo vive de una manera angustiante. En los varones es muy común que esto remita o esto vaya a una situación de depresión por haber perdido su capacidad genital. ¿Por qué? Porque básicamente lo asociamos con una desmasculinización. Es decir, sentimos que si no tenemos relaciones no podemos terminar de asentarnos sobre nuestra masculinidad. Bueno, esto recién lo mencionábamos. En la mujer vamos a encontrar, obviamente esto podríamos hablar horas sobre esta cuestión, pero vamos a hacer una mirada muy somera sobre esto. En la mujer los cambios biológicos son mucho menos importantes a pesar de que haya tantos cambios. Es decir, la menopausia modifica muchos aspectos de la vida de una madre, pero mucho menos a nivel de la mujer. Y concretamente muchos lo que dicen es que el aparato sexual femenino es bastante más simple que el masculino y por eso tiene mucho menos peligros de fallos. Pero lo que sí vamos a encontrar en la mujer es cómo también se interpretan algunos cambios. En realidad, ustedes saben que la lubricación es una de las cuestiones que se va a perder por los cambios a nivel hormonal y concretamente a la lubricación vaginal, que es lo que permite, y algunos lo consideran como el análogo de la erección masculina, algunos dicen la erección femenina. ¿Por qué? Porque es el indicador biológico de que la mujer está posibilitada para ser penetrada. Al perderse esto, o al perderse en gran medida, la mujer puede sentir que ya no tiene la misma capacidad. En realidad, hoy sabemos que con lubricantes la capacidad no cambia. Es muy importante indicar a las mujeres el uso de los lubricantes. ¿Por qué? Porque si no, la relación sexual puede generar daño, puede generar dolor y esto puede generar experiencias traumáticas donde la persona pierda la noción de que en realidad el problema no tiene que ver con la relación, sino con no haber utilizado la lubricación necesaria. El acto sexual, bueno, se puede sentir más áspero, molesto. Había, por lo menos en Argentina, una frase que usaba mucho, que es espantosa, que es que la mujer estaba seca. Seca. Es horrible, parece que fuera un helecho seco, se cayó, se gastó. La verdad que calificar a una persona que está seca porque no tiene lubricación me parece no demasiado feliz el término. Pero la capacidad de estimularse y de tener orgasmo sigue vigente. En mis investigaciones, si hay un grupo que yo encontré que descubre, así como hay muchas más dificultades en posicionarse frente a la sexualidad por una cuestión de género también, donde la mujer es también más invitada a retirarse de la sexualidad que a seguir con la sexualidad, que la mujer muchas veces construyó sexualidad más en relación a la pareja que a sí misma. Entonces, si tiene que estar enojada, le demuestra al marido que está enojada a través de dejar de tener relaciones sexuales. Hace muy pocos meses salió en un journal americano que gran parte de las mujeres sienten que uno de los condicionantes para dejar de tener relaciones sexuales es la mala relación con sus parejas.
Es decir, la mujer todavía le sigue mostrando al varón que está enojada porque y pierde su propia capacidad de goce, es decir, de poder tener una relación sexual. Entonces, pero por otro lado, lo que sí he encontrado es muchas mujeres que me dicen, yo por primera vez empecé a gozar de grande. Mujeres que tuvieron por primera pareja varones que no las esperaron o varones que fueron eyaculadores precoces y que de grande se encuentran, primero, con mayor seguridad como para poder pedirle a la pareja que las espere, que les dé más cariño, que haya lo que antes se llamaba un goce previo más largo. Cosa que en los varones es más difícil encontrar esto. En realidad los varones sienten más bien que perdieron a lo largo de la vida, más allá de que puedan seguir teniendo relaciones. En cambio en las mujeres encontramos a muchas mujeres, obviamente mujeres que pudieron dar un salto en sus vidas, que pudieron entrar en grupos, que pudieron pensarse de otra manera, que ganaron mucho a nivel de la sexualidad y que concretamente, yo tengo una investigación sobre nuevas parejas en la vejez, muchas de ellas me dijeron, ahora el sexo para mí es más lindo que antes. Porque la esperan más, porque le dan más mimos, porque le dan más cariño y por razones que quizás tengan que ver con una pareja más deseada. La cuestión social afecta más a la mujer. De hecho, encontramos muchas mujeres que te dicen mi hijo es celoso y no quiere que yo tenga una nueva pareja. Estos delirios locos son muy notorios. Y esto la gente lo entiende como una cuestión de cariño cuando en realidad es una cuestión de rivalidad hacia cualquier otro hombre y en realidad de apropiación de la mujer. Porque en realidad fíjense que el mismo sentimiento de apropiación masculino sobre la propia pareja se replica en los hijos frente al cuerpo de las madres, como si el cuerpo de la madre no pudiese ser más ocupado por ningún otro hombre y los hijos se hacen, parece, cargo de esta propiedad. Pero después no la traen a la casa, no es que la cuidan, sino simplemente que no haya otro hombre. Y la verdad que estas cuestiones son importantes porque si hay algo que nosotros vemos por investigaciones que mejora la vida de la gente es estar en pareja. En términos generales, si hablamos de una red social que realmente le sirve a los adultos mayores, es la pareja en primera medida. Y las parejas en segunda, después de... Las parejas nuevamente organizadas en la gente mayor son en términos generales muy positivas, con todas las variantes que hoy encontramos, parejas que no viven juntas, etcétera, etcétera, que cada uno está en su casa, pero en términos generales la gente disfruta muchísimo de esta nueva pareja. Las narrativas, en realidad, entre la limitación y la apertura. Acá vamos a ver otra parte que tiene que ver con cómo los relatos acerca del erotismo pueden invitarnos al deseo o pueden rechazarnos al deseo. Entonces fíjense que nosotros decimos que ciertas narrativas de una época, de lo que podría ser lo erótico, cuando nos presentan el deseo sexual de los mayores como algo temible, como algo feo, pueden rechazarnos a poder pensar esta oportunidad. Esto que decíamos muchas veces cuando nosotros presentamos imágenes de adultos mayores, y les cuento, yo acá no lo hice porque me parecía que no era el contexto, pero suelo empezar mis clases sobre esta temática con una película alemana, donde en los primeros 5 minutos de la película la gente termina teniendo relaciones sexuales. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Lo que a mí me interesa es mostrar cómo incluso gente que se dedica a la gerontología tiene serias dificultades en ver imágenes de adultos mayores. Y no solo en verlas, sino que en realidad en imaginarse a los adultos mayores teniendo una relación sexual. Este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque si yo no me imagino que esta señora de 80 años que vino a consultar es una mujer que tiene sexo, probablemente no le pregunte nada de sexo. El hecho de no poder imaginar es una de las barreras más fuertes que yo tengo frente a cualquier posibilidad que tenga el otro. Es decir, si yo no me imagino, si yo lo pienso como que eso ya terminó, ni le pregunto, ni pienso, ni tampoco genero condiciones vitales para que esto suceda. Es decir, ya sea el profesional que atiende en el consultorio o cualquiera de los que estamos trabajando en prácticas comunitarias, no vamos a tenerlo en cuenta. Y no solo esto, sino que probablemente lo miremos mal, lo miremos negativamente cuando empiezan a aparecer noviazgos u otros fenómenos propios de la vida erótica de cualquier sujeto a cualquier edad. En mi experiencia, y mi experiencia ya por suerte incluye también Chile, es que si hay un tema de lo cual a la gente le gusta hablar, es de sexo. A cualquier edad. En realidad todos nos divertimos mucho hablando de sexo y
el grupo de los adultos mayores es especialmente receptivo frente a esto. ¿Por qué? Porque fue un grupo que tuvo mucha más marginación a nivel de lo sexual, es decir, a lo largo de su vida no hubo tanta información sobre la temática, y por otro lado es un grupo que siente que le pasan cosas y que la sociedad no lo autoriza para poder hablarlas. Yo les digo, yo hablo de masturbación, yo hablo con imágenes muy fuertes, hablo de cualquiera de las cuestiones que podemos hablar con cualquier grupo, y les puedo asegurar que si hay un grupo que jamás he visto que ni que se ofenda, ni que se enoje, ni nada, son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos diciendo es valorando y en alguna medida habilitando lo que ellos mismos hacen o sienten o piensan, y quizás no se animan. Entonces creo que en este punto todo lo que es educación tenemos que incluirlos. Pero la educación no tiene que ser solamente un educador sexual. Cualquiera de nosotros como profesionales tenemos que tener una mirada clara sobre esto, porque si no me parece que vamos a estar como volviendo a repetir un escenario en el cual la persona no pueda situarse frente a la vida. Ayer hablábamos con Soraya frente a los cambios estéticos a nivel de la boca, y con Rodrigo, perdón, me salía Leonardo. Rodrigo acerca de la alegría que le daban estas... Digo, ¿por qué la gente quiere tener una boca linda? ¿Son simplemente para mirarse al espejo? No, porque detrás de esto hay una búsqueda de seducción. Y esto es obvio. Y a todos nosotros, no es que nos arreglamos y nos ponemos lindos porque queremos ser lindos para nadie. No, queremos ser lindos para que alguien nos mire y le gustemos a alguien. Y esto es una de las bases más fuertes del erotismo humano, convocar el deseo del otro, convocar a alguien que te diga qué lindo está. Entonces, digo, si nosotros pensamos que la gente se lo hace para adornarse como si fuera una arbolita de Navidad, obviamente no vamos a tocar a nadie. En realidad tenemos que ir, no necesariamente a un punto genital, pero sí al punto de la seducción, que es un elemento central, digo, en este caso, para los médicos, que tienen una fuerte llegada a estas temáticas y que a veces no las abordan o que a veces las anulan a través de la lógica del hipercuidado, creo que muchas veces tenemos que tratar de modificar nuestra cabeza como para poder posibilitar que la gente disfrute, y disfrute como la gente se le ocurra. Entonces, cuando las narrativas eróticas se amplían, posibilitan relatos más abiertos y personales sobre el erotismo. Cuando se achican, lo que vemos es que esto se convierte en una situación más de peligro, más de penar, y que de hecho nosotros lo vivimos a través de una formación religiosa que hemos tenido durante mucho tiempo, y que en realidad todo lo que tenía que ver con la sexualidad parecía que era una perversión. Entonces, lo que tenemos que empezar a ubicar es que además mucha de esta gente que vamos a ver fueron educados en lugares donde la sexualidad en general fue vista como algo perverso. Y de hecho, a lo largo de toda su vida, muchas mujeres que hoy son mayores vivieron siempre esto como algo penoso. Es decir, donde sentían un goce pero que no podían expresarlo. Me acuerdo que una señora me decía, ¿cómo querés que yo pueda tener una actitud abierta si cuando yo iba a un colegio de monjas que cerrábamos la puerta del baño y decía, Dios te está mirando? Fíjense que Dios espantoso que mira niñas en los baños. Entonces, en este punto, una frase de un paciente mío. A veces cuando estoy frente a una mujer joven pienso, si le digo algo y ella me veía como un abuelito simpático y resulta que me termina viendo como un viejo baboso. Concretamente este señor estaba en un subterráneo en Buenos Aires y estaba mirando a una chica que le encantaba. Este señor tiene 82 años y él sabía que por un lado el deseo de él era que le encantaba y que hubiese querido hacer lo que hubiese podido hacer con esta mujer, pero por otro lado sabía que esta cara, porque ella dice, me miraba riéndose. Claro, me miraba riéndose porque pensaba que yo era un abuelito simpático que no tenía ningún deseo sexual. Si ella supiese de mi deseo sexual, se cambiaba todo. O sea, fíjense qué terrible esto. Pero digo, qué terrible. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho mismo de que aparezca el deseo lo ubicaba en un lugar de perversión a este hombre. Viejo pavoso, verde, como lo queramos llamar, es casi como el sustituto del perverso del siglo XIX. Este chiste, fíjense cómo yo mantuve durante tiempo una relación con un hombre mucho mayor que yo y puedo asegurarte que aprendí mucho con él. Muchas cosas le hice a la amiga, hacía poner inyecciones, tomar la presión, hacer friga. Todo mal. Pero fíjense acá, ¿qué nos pasa viendo a este hombre? ¿Nos cae simpático? No. ¿Qué nos pasa? Viejo cochino.
¿La erótica qué significa? Es el modo en que una cultura habilita o no habilita al deseo sexual en el ser humano. Lo que nos está pasando es que esto, que es tan natural que un hombre mire la cola de una mujer, y que sería simpático verlo en un chico jovencito, quizás normal verlo en un adulto, cuando se vuelve viejo se nos termina esto. Entonces, en este punto aplicamos todos nuestros mecanismos de represión, tantos como este ojo que Dios te está mirando en el baño. Entonces, esto es lo que tenemos que indagar de nosotros mismos. Por eso yo estoy trabajando mucho con las imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen nos demuestra un saber inconsciente que está en nosotros y que en general no lo verbalizamos. Somos todos progre, somos todos gerontólogos, todos hablamos bien de esto, pero cuando vemos la imagen nos remite a algo que no lo teníamos ni en cuenta. Digo, que podemos ver que este hombre a los 20, a los 40 o a los 80 mira a una mujer, tendríamos que decir, qué bueno, sigue mirando a una mujer. No se olvidó de la mujer, no está deprimido que no le interesa nada. No, por suerte este tipo sigue teniendo el deseo sexual bien calibrado. Esto es lo que tenemos que incorporar como dato. Y justamente cuando nosotros vemos que nos sale el represor interno, poder pensar qué tipo de marco clasificatorio estamos usando. Cuando él salió, dijo en chiste lo del viejo cochino, en realidad está apelando a algo que en todos nosotros más o menos va por ese lado, que es la idea de lo feo, de lo que genera disgusto de que una persona pueda enfrentarse a esto. Entonces cuando uno dice, entonces yo como mayor, cuando sea mayor, ¿cómo me enfrento a mi propio deseo sexual? Si yo entiendo que los demás me van a ver como un cochino. Cuando uno ve... En realidad uno puede ver todo lo que nos falta, pero también lo que tenemos que ver es cuánto cambiamos. En muchos sentidos, gran parte de lo que los adultos mayores hoy hacen no lo hubiesen hecho sus padres ni sus abuelos. Viajar, salir, moverse, divertirse. La película El Regalo creo que era, ¿no? Digo, es una imagen que no hubiese existido una generación antes. Entonces creo que a la par de esta serie de transformaciones sociales, tenemos que tratar de incluir que estas también son transformaciones que inciden en la calidad de vida de un sujeto y que no lo achican, que no lo cortan, porque en realidad lo que estamos pidiendo acá es que no desmembren a una persona por el simple hecho de tener una cierta edad. Este tipo si lo siente, si siente ese deseo, puede seguir mirando lo que quiera mirar y puede seguir intentando lo que quiera intentar. Esto es lo que tenemos que ver y salir... Bueno, vamos rapidísimo. Bueno, acá acá tenemos una novela brasilera de dos mujeres, ella es Fernanda Montenegro, creo que es la principal actriz brasilera, de dos mujeres lesbianas y que tenían una relación de hace mucho tiempo. Sale el matrimonio igualitario en Brasil y estas mujeres deciden casarse y lo celebran dentro de la propia novela dándose un beso. Hay algo que yo destaco, que es que hasta ese momento la novela no había pasado un poco, digo, con comentarios obviamente por la temática, porque era fuerte, pero que no era demasiado importante. Cuando estas dos mujeres se dieron este beso, explotó Brasil. Todas las iglesias evangélicas, todas las cosas, empezaron a decir que esto era una barbaridad, que dos mujeres mayores... ¿Por qué? Porque hay una intolerancia que no está solamente a nivel de los conceptos, sino que hay una intolerancia mucho más inconsciente que tiene que ver con nuestra incapacidad de poder visualizar estas cuestiones. Es decir, podemos tolerar y podríamos decir que si una mujer, y piensen a las mujeres mayores conocidas dándose un beso y van a ver que nos aparece el cochino, pero peor todavía, porque al varón le admitimos cosas que a la mujer no le admitimos, y más cuando se va hacia la línea de la diversidad sexual, menos todavía tenemos capacidad para tolerar estas cuestiones. Entonces creo que esto es parte de nuestro esfuerzo por tratar de modificar este cuadro de situación y particularmente nosotros los gerontólogos. Bueno, la verdad que me falta mucho acá. En realidad quiero remarcar algo del erotismo. En realidad cuando nosotros decimos qué significa el erotismo, es todo aquello con lo que configuramos nuestra realidad erótica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo deseo a alguien, deseo no de cualquier manera, deseo en escenarios particulares, deseo a gente particular y en interacciones particulares. Es decir, la relación que podamos tener al erotismo difiere notoriamente según la pareja que tengamos.
Más allá de que hay algunas fantasías o algunos relatos que tienen más continuidad en la historia de un sujeto, hay muchos relatos que van cambiando. Uno de los puntos centrales, por lo cual a mí me interesa destacar esto, y es parte de la investigación actual que tenemos en la cátedra, tiene que ver con que la variabilidad sexual es muy alta siempre, es decir, nos gustan cosas distintas, sabemos cuando una mujer tiene hijos se le acaba el deseo sexual durante un tiempo hasta que vuelve a aparecer después a veces de demasiado tiempo, pero cuando hay cambios fisiológicos y psicológicos como los que pueden afectar a la vejez, también puede haber cambios a nivel de los goces. ¿Qué significa esto? Ciertos problemas de salud que pueden afectar la capacidad genital no tendrían por qué terminar con el deseo erótico de una persona. Y esto es lo que yo quiero remarcar más claramente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que cuando una persona encuentra ciertos márgenes de libertad, encuentra la posibilidad de poder seguir disfrutando por otras vías, incluso cuando esta vía que parecía como la central puede estar limitada. Y concretamente lo que dice Gotti Hinchliffe es que la intimidad física a través de los abrazos, del tocarse, resultan fundamentales para el bienestar. Sigo un poquitito más con esto, ¿puede ser? Una investigadora sueca, Sandberg, dice que es muy importante que nosotros podamos tener en la cabeza concretamente que la lógica fálica no tiene que ver, o la lógica del deseo no tiene que ver con que haya un pene que esté erecto y una mujer que pueda ser penetrada. La lógica del deseo justamente tiene que ver con la multiplicidad de posibilidades que hay a lo largo de la vida, y de hecho entre varones y mujeres hay diferencias notorias a lo largo de la vida. La mujer puede vivir los contactos genitales de maneras distintas que el varón, mientras que para nosotros es a veces absolutamente central. En la mujer puede tener un margen de diferencias mucho más rico, no digo menos genitalidad, menos goce, sino más rico, y a veces no lo saben expresar y no saben ver que estas diferencias del besarse, del abrazarse, del dormir juntos, del dormir en cucharita, como le dicen algunos, o tocarse de muy diversas maneras, puede llegar a ser parte de la producción del goce sexual. Entonces, en este punto, perdón, se me va esto. Ahí está. La masturbación, por ejemplo, es una forma muy habitual. Hay un informe Haidt en Estados Unidos que muestra que gran parte de las mujeres mayores se masturba y después se siente mal por haberlo hecho. Y la verdad es que no tiene por qué sentirse mal de nada, porque tanto es saludable física como mentalmente masturbarse. El fantasear y los sueños sexuales. Esto para mí, cuando yo te investigaba esto, fue importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces me ponían una barrera. Yo soy viuda y no tengo más relaciones genitales. Y era cierto, no las tenían. Pero detrás de esto había un mundo de fantasías, de sueños, de chistes, de humor, de bromas que se jugaban muchas veces, e incluso en las charlas con otras amigas, que no eran concebidos como parte del erotismo. Acá tengo esta señora que la entrevisto, que dice, yo le pregunto qué pasa con su erotismo, dice nada de sensaciones, de sueños, y a lo mejor en un sueño a veces sí pasa, eso sí. ¿Qué sueños tenés? Le pregunto, que sentís ganas de estar y sentís ¿cómo es un orgasmo? Sí, un orgasmo. ¿Y vos lo buscás también? No. Esta mujer decía no. Otras decían sí. Ustedes, en realidad, siempre comento una anécdota de una señora que me decía, yo muy sexuada no soy, pero el día que lo veo a Sandro, esa noche sueño. ¿Saben quién es Sandro? Las mujeres, fíjense, las mujeres mayores dieron preeminencia al besar, abrazar y otros contactos eróticos, deviniendo las relaciones sexuales vaginales más opcionales con la edad. Esto tengámoslo en cuenta, y esto no necesariamente es un problema. Es decir, la mujer puede elegir mucho más cuándo va a tener una relación genital, o es decir, una penetración, y cuándo no, pero todo ese que no es también erotismo. Y esto es lo que a veces a los varones nos cuesta pensar. ¿Por qué? Porque estamos mucho más focalizados sobre este lugar. En las lesbianas mayores, el contacto de dos mujeres, y esto por eso es importante señalarlo, incluyeron abrazos, caricias, besos como actividades sexuales, más del 80% tocar y besar los senos, así como sentir el cuerpo a cuerpo, o darle placer a la pareja. Estos fueron parte de las definiciones. Esta mujer de 85 que entrevistamos hace un tiempito decía, tengo ganas de acurrucarme, de que me abrace, de estar desnudos. Y bueno, eso es lo que hay para esta edad. ¿Qué vas a hacer?
pero es una forma para la edad, ¿te das cuenta? Esto, que esta mujer todavía no lo cree del todo, es lo que nosotros tenemos que apoyar, que tenemos que reafirmar, de que esto también es una forma para la edad y probablemente muchas mujeres de otras edades también me dirían lo mismo, pero todavía no se animan a decirlo quizás. La necesidad del otro, es decir, lo que encontramos en las parejas mayores es que el apoyo de la otra persona se vuelve muy importante para todo lo que es la sensación de estar protegida, de estar en un clima de intimidad, de confianza, de aceptación. El lugar prioritario que ocupaba la pasión, dice unas investigadoras de Argentina, dice en la relación de pareja en la juventud apareció ligado a la compañía en la vejez. Fíjense lo que dice este señor. La atracción que ejerció y ejerce Kelly ahora es importante y no decisiva. Hay una cosa, erotismo, muy ligada al sentimiento afectuoso. Quizás en otro momento yo pude vivir desprendidos ambos sentimientos. En mi pareja actual las cosas van juntas. O sea, fíjense cómo este hombre pudo aprender de que probablemente necesita más el afecto para sostener toda su capacidad sexual. Pero al mismo tiempo, como esta desimbricación que muchas veces los varones logramos, de que el afecto va por un lado y el sexo va por el otro, y que para las mujeres a veces es más difícil, puede volver a reconectarlo y puede ser una ayuda para esta nueva forma de goce sexual. La belleza, y esto remarco, si hay algo que nos sorprende en esta investigación sobre erotismo que estamos haciendo ahora, es que una de las derivaciones del erotismo más fuerte en las personas mayores es la seducción. Es decir, pasar del escenario erótico de estar con una persona a estar visibilizada por otras personas, mirar y ser mirado. Esto tiene un peso extraordinario. A veces incluso alguna gente dice, yo reemplacé mi relación sexual yendo al coro. Dice una señora, a pesar de que todos mis compañeros son gays, dice, sin embargo, yo cuando me pongo ahí me siento una diosa que todo el mundo me mira. ¿Por qué? Porque en realidad encuentra en el público a alguien que la está mirando. Esto también es erotismo. También y fíjense lo que dice esta mujer, también desde que tuve la relación con él me volví a sentir la mujer que era antes. Antes tenía más tapujos sobre esto. Ahora si me dicen algo me río. Me gusta que me lo digan. Para mí es un halago. Peor riéndose es que te dejen de lado. Es decir, fíjense la captación del deseo, cómo imprime en esta mujer, incluso algo que va a decir después es, yo me volví a sentir mujer desde que este hombre me miró a mí. Y la aceptación, esto es un mecanismo psicológico, nosotros estamos viendo bueno, que en alguna gente en realidad frente a un cambio donde se inhibe algo de la capacidad sexual, hay gente que logra encontrar otros mecanismos a medias. En realidad a veces aceptamos lo que en realidad no es totalmente elegible y concretamente a veces encontramos cierto monto de resignación, de desvalorización. Hay gente que te dice, bueno, nunca me gustó tanto el sexo, así que esto no me preocupa mucho. Hay mucha gente que juega con el humor y el humor es una buena vía para poder dar cuenta de lo que ya no está, pero puedo encontrar otras formas de goce y que concretamente tienen distintas tonalidades emocionales. Fíjense este hombre, tengo que aceptar que, por ejemplo, la sexualidad es distinta, las satisfacciones empiezan a venir por otro lado, pero no deja de ser difícil aceptarse y verse limitado. A mí me cuesta aceptar que soy una persona mayor. Es decir, una persona encuentra el dolor de que en realidad ya no es el mismo tipo que era antes y esto todavía le sigue pesando. Hay unos famosos psicólogos alemanes que hablaron del SOC. SOC es selección, optimización y compensación. ¿Qué significa esto? Que uno de los mecanismos adaptativos más básicos que tiene el ser humano es cuando perdemos algo, poder encontrar algunas vetas donde podamos elegir, seleccionar, optimizarlas, tratar de mejorarlas y compensar lo que perdimos con otras cosas. Esto es un mecanismo muy célebre que lo hizo muy famoso a este grupo de Berlín y concretamente a Baltes, y nosotros lo encontramos que esto también pasa a nivel de la sexualidad. Fíjense qué linda esta frase. En 8 años con Luis los dos éramos más jóvenes, la frecuencia era mayor, pero pienso que ahora me gusta más. El deseo se hace más fuerte ahora que lo hacemos menos. Me cuida, me atiende y comprende. La sexualidad es un complemento. Es importante, pero es un complemento que se acompaña de otras cosas. Es una manera más de conocerse. Y lo que me gusta a mí es preparar las cosas, cuidar los detalles, las luces bajas, la cama limpia, los dos bañaditos, perfumaditos, y así todavía la cosa funciona. Yo siempre les doy una recomendación a los mayores, que yo les digo, cuando uno va a pedir una pieza de un adulto mayor, es difícil erotizarse. Primero, vas a la habitación y están todas las fotos de los nietos, los hijos, que digo, arriba la Virgen y el Santo, y en las mesitas de luz todo lleno de remedios. Es lo menos erótico que uno puede encontrar. Así que hay que ponerle un poquito de onda a todo eso.
Finalmente, lo que yo hablo es de la estética de la erótica en la vejez, que significa empezar a ver distinto lo que veíamos como lo cochino, lo perverso, lo feo, y pensar que la belleza de este erotismo, de que estas dos personas se besen, en realidad tiene que ver con la intensidad, con la capacidad de darle vida, y en este sentido yo podría decir que casi la estética de la erótica de vejez debería ser ejemplar. Ejemplar, ¿por qué? Porque justamente en ese momento de la vida necesitamos elementos que nos hagan dar deseos de vivir, y esto es lo más importante que nos puede pasar justamente cuando somos mayores, encontrar cosas que nos empujen a la vida, y creo que un beso, una relación sexual, una masturbación, lo que se nos ocurra, si esto funciona tenemos que tratar de embellecerlo. Hay unos autores americanos, Butler fue famoso por el término dadaísmo, que dice que el amor y la sexualidad pueden representar la oportunidad de expresar pasión, afecto, admiración. Puede ser la afirmación del propio cuerpo, es decir, en un momento en el cual el cuerpo, ya termino, el cuerpo nos duele, que nos puede llegar a molestar, el cuerpo puede ser afirmado, volver a darnos valor, el placer de ser tocado, mimado, querido. Hay muchos viejos que no los tocan ni los mima nadie y que a veces recurren a ir al kinesiólogo, al fisioterapeuta, para que alguien les haga un poquito de mimos. En fin, una afirmación de la vida. Y el poder de las imágenes. En la Universidad de Yale se hizo una investigación increíble que tiene que ver con esto. Llamaron a adultos mayores a ver dos películas. En una película eran imágenes, una película de dos adultos mayores teniendo bellamente relaciones sexuales. En las otras era una parodia absurda de cómo tenían relaciones. Lo único que le dijeron, esto es un experimento psicológico clásico, es que vuelvan a los 15 días y al mes y le preguntaron cómo anduvieron sus relaciones sexuales, sin hacer ningún tipo de relación con lo que habían visto. Los que habían visto esta película habían aumentado sus relaciones. No sabían por qué. Los que habían visto esta película habían disminuido sus relaciones. Tampoco sabían por qué. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de los perros que necesitan el olor para poder guiarse si tienen deseo, nosotros necesitamos, además de todo, necesitamos estímulos visuales, narrativos, que hagan que el poema del deseo, es decir, las ganas de poder vivir estos teleteatros, que lamentablemente siempre son de gente jóvenes, podamos vivirlos en cualquier momento de la vida. Y creo que esto es parte de nuestra tarea, poder estilizar este momento de la vida justamente también con estas imágenes y con estas narrativas. Así que, como dice esta mujer, creo que ahora es menos intenso y un poco más lerdo todo, pero sigue siendo hermoso. Muchas gracias, gente.